Y aquí andamos, viajeros, empezando un video de lujo con humildad. Vamos saliendo de Mafushi a un resort fancy Ajá. en medio del archipiélago de Maldivas. Decidimos invertir un dinerito nuestras últimas 2 noches en este hermoso país para conocer una de las estadías de lujo. Así que nada, quédense viendo para ver si de verdad vale la pena invertir todo ese dinero. Miren, si no hubiésemos pagado, yo le hubiese dicho a Emma, vamos a quedarnos y seguir buceando. Porque todas las actividades que puedes hacer acá son demasiadas y te da como para estar una semana. Ojo, pero eso lo has dicho porque todavía no has llegado. Quizás llegas al lugar. Exacto. Y es tan alucinante que dices, miren, de aquí no me quiero mover. Exacto. Así que quédense viendo y descúbranlo con nosotros. Hemos llegado. See you soon. Guys, you are the best. Miren, de Sea Monkey, con los que hicimos todas las actividades acuáticas en este viaje. Bueno, en el video anterior, la verdad. Y también nos ofrecieron el transporte a esta isla, del cual ya les voy a hablar más adelante porque es algo que no me gustó de buenas a primeras, pero ahora les cuento. Hemos llegado, viajeros. El resort en donde pasaremos las próximas 2 noches se llama Sum Sian Ohubeli y tienen que quedarse viendo un ratico todas las maravillas que tiene este lugar y ya más adelante les contaré el precio por noche y todo lo que incluye. Pero una cosa que debo decirles y que tienen que estar pendientes, nosotros no lo estuvimos y quiero que ustedes aprendan de nuestro error, es preguntarle a las propiedades, si reservan por ejemplo por booking.com, si incluyen los traslados y si no, cuál es el precio. Nosotros estábamos en Mafushi, una isla que está a 20 minutos de este resort, y cuando escribí por WhatsApp para ponerme en contacto y decir, mire, voy llegando a esta hora y tal, nos dijeron, no, los traslados hacia nuestro resort son obligatorios con nosotros. Y desde Mafushi, 20 minutos, son $324. Les dejo aquí el screen recording de la conversación en WhatsApp. Y luego, el último día, desde acá hasta el aeropuerto, son $250 más. Es decir, que eso nos aumenta el presupuesto en unos $574 nada más en traslados. Tienen que tenerlo muy en cuenta. Yo la verdad es que me molesté y peleé un poco y al final me dijeron, bueno, vamos a dejar que uno de los traslados los hagas por tu cuenta. Y la gente de Sea Monkey nos trajo por solo $70. El que nos iban a cobrar en 324 lo pudimos rebajar a $70. Esos son $254 de ahorro que por lo menos logramos. Ahora, en el último día, voy a tratar de pelear también para que no me cobren el traslado desde acá hasta el aeropuerto porque no me parece lógico. Pero bueno, ya les iremos contando si lo logramos o no. Amor, de estar montados en la pick-up de una motico a un carrito de golf. Miren un tiburoncito ahí, chiquitito. ¡Qué bello! ¿Y se puede sentar por aquí? ¿Sí? Dijo que se podían ver tortugas, rayas y en la noche se pueden ver mantarrayas. Pero ella dijo que, o sea, yo vi un letrero que sé que por acá no. ¿Será que por acá sí, por allá no? ¡Ay, qué bien! So we can snorkel over there, right? Y aquí vamos, viajeros. Después de una hora argumentando y discutiendo un poquito con uno de los managers, Igual pagamos. finalmente ya estamos en vía hacia nuestra habitación. Pero sí, ¿verdad? Qué locura
que te cobren el traslado aparte. Y me dice, no, esto era obligatorio. De hecho, lo decía en la reserva en Booking. Y nos dijo, miren, es como que ustedes vayan, vengan acá y quieran hacer snorkel. Obviamente no les va a salir lo mismo el snorkel acá al snorkel en Mafushi. Y el Manuel le dice, sí, pero el snorkel es una actividad extra. Aquí tú me estás obligando a venir y salir contigo. O sea, no tengo otra forma de salir que no sea contigo. Estuve buscando en otros hoteles cercanos a la zona y es el único hotel que tiene, que si en uno de los apartados más ocultos de Booking, que es obligatorio pagar el traslado con ellos. Así que súper pendientes cuando estén buqueando. Sí, porque eso fue lo que más me dio risa. Ni siquiera es que lo tienen ahí en el título o en la descripción de la propiedad, sino que lo tienen abajo en donde dice que información importante. Les dejamos el screen recording acá para que sea más bonito. Pero bueno, miren, la verdad es que yo ya sabía que esta experiencia iba a ser muy costosa y no voy a dejar que eso nos arruine nuestras 2 noches de lujo en Maldivas. Solo que sí es engañoso porque tú puedes reservar otro que ya te incluye traslado y pagas ese precio extra pero en un lugar diferente, en un, no sé, quizás una villa más costosa, por ejemplo. Lo que sí les voy a decir es que bueno, aprendan de nuestros errores y también les voy a pedir a los creadores de contenido que por favor sean lo más honestos posibles a la hora de comentar los precios, tanto escondidos o no, porque a veces, y no nos incluimos en este paquete, uno hace colaboraciones y solamente muestra el lugar y quizás dice el precio por noche y ya, pero luego hay costos adicionales, como por ejemplo llegar al lugar. Vamos a poner un ejemplo. Recientemente nosotros estuvimos en Los Roques y estábamos diciéndole los precios del hotel en donde nos quedamos en Los Roques en Venezuela. Pero adicionalmente les comentamos cuánto cuesta el avión, los paseos a la playa que no están incluidos y las actividades adicionales que se pueden hacer. Así las personas que están viendo el video pueden tener como un presupuesto real. No es solamente decir, miren, vale $100 la noche del lugar, porque luego vienen y te cobran y te cobran y te cobran y tienes que pagar más cosas, etcétera, etcétera. De hecho, nuestra tarifa solo tiene el desayuno incluido, pero ya les vamos a ir mostrando cuánto cuesta cenar en los diferentes restaurantes que probemos. ¡Qué emoción! ¡Wow! Miren lo cristalina del agua. Locos, amigos, familia, 6 años soñando con esto. Desde que comenzamos Dos Locos de Viaje nos imaginábamos algún día visitar Maldivas y estamos en uno de los emblemáticos palafitos en Maldivas, no lo puedo creer. Vamos a comenzar desde lo más normal hasta lo guau, ¿ok? Pero esto me parece igual súper guau. Miren este baño. Este es el baño que yo necesito en mi casa. ¿Ven? Cada quien con su espacio. Aquí cabemos los dos. Aquí está la ducha. El Manuel por este lado. Por acá hay una tina. El Manuel por este lado y yo por este otro lado. Nadie se pelea por lavamanos. Me encanta. Ya tenemos un sillón, un sofá, una peinadora, neverita y... Me encanta el detalle de welcome en la cama. Miren esta locura. O sea, esta locura. Y ahora. ¡Wow! ¡Wow! Ñiñi, te lo mereces. Nos merecemos, familia. Mucho trabajo para llegar. Miren qué delicia. Tiene una piscina que la verdad, y para serles lo más honestos posible, no estaba en la reserva que nosotros hicimos. Ahora no sé si es que nos hicieron el upgrade por el inconveniente que tuvimos con respecto a los traslados, o sencillamente no tenían de las habitaciones sencillas porque las habían sobrevendido, que también suele ocurrir.
Había muchos hoteles con este tipo de habitaciones. Nosotros escogimos uno que estuviese cerca de Mafushi por temas de logística. Hay otros que tienes que agarrar avión para poder llegar. Nosotros escogimos este porque también el precio estaba bien chévere y nos parecía que, bueno, mira, vale lo que cuesta. Pero hay unas cosas que, o sea, tobogán que cae al agua, piscinas infinitas, así enormes, habitaciones donde el baño solo es una habitación entera. Pero estamos muy agradecidos con estar acá y espero que los motive a viajar de cualquier manera. Solo en Mafushi, lo más económico, o regalándose unos días como nosotros aquí en un lugar bien chévere. Y bueno, viajeros, yo no aguanté más, me enzungué y me metí a disfrutar de la piscina. Qué belleza la diferencia de los colores del mar y de la piscina. Obviamente tonalidades de azul totalmente distinto. Bueno, este se ve más como un turquesa, también por la hora, son pasadas las 5 de la tarde. Pero el atardecer está cayendo justo detrás de nosotros y el amanecer está saliendo por allá. Es decir que mañana vamos a hacer unos videitos en dron, así, ¡guau!, saliendo desde la habitación por todo esto, con la luz espectacular, pegándole a la piscina, al mar, a todo. Y qué delicia. Miren, nosotros, como les comenté, pagamos una tarifa que solamente incluye el desayuno. Y una cosa que me pareció muy brutal, apenas llegamos, nos dijeron, descárguense esta aplicación. En la aplicación están todos los restaurantes disponibles porque esto es como 3 islas unidas por unos puentes. De hecho, hay como paradas de autobusitos que son así como unos carritos de golf un poquito más grandes que los que nos trajeron. Y tiene un horario, tiene hasta una pantalla para que veas el carrito en tiempo real. O sea, una locura, para que te lleven a los diferentes lugares, ya que tiene 7 restaurantes y a través de la aplicación tienes que hacer la reserva. También te aparece el menú y los precios. Así que nosotros hemos estado viendo y lo más barato que sí, filé de pollo, $30. Es decir, que por cena o por comida, porque también el almuerzo, que no lo tenemos incluido, tenemos que estimar unos $100 por cada comida, porque $30 más una bebida, más la propina, etcétera, etcétera, son $50 por persona, que vendrían siendo $100. Así que eso tienen que sumárselo si vienen, es decir, por almuerzo y por cena a sus noches. $200 extra diarios mínimos. Ya por ahí va sumando los $500 del traslado y los $200 diarios en comidas extras, porque tienen una tarifa de todo incluido, pero la tarifa es más de $200. Entonces, si quieren hacerlo lo más económico posible, estos son los costos que tienen que tomar en cuenta. Si quieren, bueno, botar la casa por la ventana, y la verdad es que han planificado toda su vida para este viaje, no se preocupen, que tienen una tarifa que, miren, pueden consumir prácticamente todo lo que quieran. Hora de cenar. Nuestro hotel cuenta con varios restaurantes, tiene comida thai, comida india, comida japonesa, y nosotros nos fuimos por este que es de comida del mar o comida mediterránea. No recuerdo cómo se llama, Manuel me lo dijo hace como 5 minutos y ya lo volvió a olvidar. Pero lo que más me gusta es que queda, miren, así, sobre el agua. No sé si se nota un poquito por acá, se logra ver. Y podemos ver a los pececitos pasar. Es tan bonito, tan romántico. Además de que podemos ver las estrellas. El clima está perfecto. Y espero que la comida esté deliciosa, porque eso sí, en Mafushi no comimos tan bien. No es tan rica la comida. Yo me esperaba algo más como internacional.
pero los sabores son bastante básicos y creo que se especializan mucho en comida india, solo que es muy picante y yo no como tanto, entonces la pasé un poco mal. Espero disfrutar más de la gastronomía de acá. Por aquí nos trajeron esta entrada de cortesía, son unos pollitos, unos muslitos, no sé, una chupetica de pollo. Y por acá tenemos pancito y mantequilla. Mantequilla normal y mantequilla de remolacha. Y ya me van a servir mi copita de vino, porque hay que celebrar que podemos tomar alcohol después de mucho tiempo, como 5 días. Go ahead. No tomo tanto alcohol, honestamente, pero... This is the 21 Sauvignon Blanc. Perfect, thank you. Era el único vino blanco que tenían en copa. Try taste? Ok. ¿Ustedes son de los que prueban y saben lo que están haciendo o simplemente fingen demencia? Está muy rico. Yo finjo demencia. Ahora sí, creo que me consintieron de más con la copa. Salud. Thank you. So, this is Spirit Portobello. Ok. Me acaba de llegar mi platico. Es un pedazo de hongo portobello con queso fundido por encima y como una cremita de tomate sobre una cama de espinacas. Suena muy bien. Vamos a ver. ¿Será que me como un bocadito entero o es muy grande? No, cómetelo entero. A ver. Provechito. Con cositas así me meto a vegetariano. Una divinura. O sea, espectacular. Y deleítate con el que queda. Y como plato principal, volvimos a cometer el error de pedirnos el mismo. Pero imaginamos que en este resort de lujo no nos vamos a intoxicar. Nos pedimos un salmoncito con un risotto, en mi caso de trufas, en el caso de Valerie sin trufas, y tiene como una capa de parmesano rostizado por encima. Vamos a ver qué tal. Qué delicia. Y vamos a ver qué tal el risotto. Espectacular. Y vamos a cerrar esta velada con unos churritos. Fue el postre que nos recomendó el señor que nos está atendiendo. Nos dijo que era el más rico. Y yo voy a comerme esto de una porque solo hay una y no la quiero compartir. No me parece. Así soy. Vamos a probar el churrito. Aquí tenemos chocolate. Por acá tenemos crema chantilly, pero no me provoca. Seré honesta. No siento que valga lo que cuesta, pero no los vamos a comer igual. Provechito. No está tan bueno. Buenos días, viajeros desde el paraíso. Miren qué belleza los colores del agua, como les comentaba ayer, ya con el sol pegándole bien bonito. Acá tenemos nuestra piscinita, justo con salida al mar. Me encantaría saltar de ahí para allá, pero creo que el agua está muy bajita. Ahorita vamos a desayunar y ya luego volvemos a disfrutar un poquito de nuestra habitación, de nuestro palafito y comprobar a ver si se puede hacer ese brinco. La verdad que la hemos pasado súper espectacular. Decidimos también no hacer ninguna actividades extras porque son absurdamente costosas. Para que tengan una idea, el tour de snorkel que valía $35 en Mafushi, acá vale 150. El buceo que valía $50 en Mafushi, acá vale 195 y así sucesivamente. Y hablando de buceo, ya les vamos a hablar sobre el buceo.
antes de hablarles del buceo, cálmense. Vinimos a desayunar y miren qué loco, o sea, el buffet parece buffet de almuerzo, cena, desayuno, todo junto. De hecho, mi plato está bastante raro, pero voy a probar cositas nuevas. Esto que ven por acá es curry de pollo al estilo de Maldiva. Esto es un huevo benedictino. Por acá tenemos un filecito de pollo. Esto es un hash brown, que es como un puré de papa rallada frita. Esto es una tocineta de pollo. Recuerden que en este país son musulmanes y no se consume cerdo. Por acá tenemos hummus. Y bueno, un capuchino. También había una estación de omelets, de huevos. Valerie se pidió por allá. Y lo más delicioso de todo, frente al mar. Bueno, acá tenemos un árbol. Pero si nos movemos un poquito, ahí estamos viendo al mar. Salimos de ese desayuno que de verdad estaba raro. ¿Por qué? O sea, había demasiado... No raro lo malo, me encantó. Ah, pero suena como... No, es que había tantas cosas. O sea, pollo al curry, arroz y al lado habían como unos rollitos de pollo también. Mucho pollo en el desayuno y obviamente huevos y panquecas, waffles, muffins, de todo. O sea, estaba gigantesco. A mí me gustó, Pero Creo que era una mezcla para complacer muchos paladares, ¿no? Porque aquí viene gente de todo el mundo. Yo me lo disfruté, estuvo chévere. Yo también, inclusive hasta repetí. Pero a lo que vinimos, hablemos de el buceo. Miren, sin que me quede nada por dentro, ha sido la mejor experiencia de buceo que he tenido en mi vida. Y he buceado mucho, por suerte, pero esto fue alucinante, la cantidad de fauna que pudimos ver. Peces de todos los tamaños, de todos los colores, muchísimas rayas. Y vimos 3 tipos de tiburones, aunque yo creo que 4, pero no estoy tan segura. Vimos un tiburón guitarra, vimos tiburón estornillo, vimos el que estábamos buscando, que era el tiburón tigre, que es uno de los tiburones más peligrosos del mundo. Y también yo creo que vi un tiburón toro. Un guía lo vio, él sí le tomó foto y todo, pero yo creo que lo vi, solo que no sé si lo grabé. Es que son un poco difíciles de reconocer bajo el agua y se mueven demasiado rápido, entonces como que uno a veces se queda con la duda de será, no será. Pero por ejemplo, el tiburón guitarra nos pasó por abajo. Para mí lo más especial fueron los encuentros con las rayas, se nos acercaban. De hecho, una se puso a jugar con la Insta360. Una locura, una locura. Y para los que no saben de qué estamos hablando, en el video anterior lo finalizamos con una experiencia de buceo que, bueno, dijimos fue la mejor de nuestras vidas y los dejamos ahí colgados, con la duda, con las ganas de ver más, pero decidimos incluírselas en este video porque la verdad es que consideramos que es una experiencia de lujo, a pesar de que uno puede bucear en Maldivas por tan solo $40 y creo que sí entraría dentro del video de bajo presupuesto. El buceo con esos tiburones es en un sitio específico que se llama Shark Tank y vale $180 desde Mafuchi, no desde acá. No, desde acá vale como 300 y pico de dólares. El hecho es de que por eso los dejamos colgados allá y nos los trajimos hasta este video en donde prácticamente todo lo que estamos compartiendo es de lujo. Como miren esta hermosa piscina que tenemos atrás, que por cierto es solo para adultos. Ya les contaba ayer que este resort está como dividido en 3 islas y esta es una de las islas en donde solamente se aceptan adultos en esta área. Quiero decir algo más del buceo. Siento que la experiencia de ayer no es para todo el mundo. Considero que hay que tener experiencia. Primero porque es muy profundo, es a 27 metros de profundidad. Y allí si te ocurre algo tienes que solucionar en la profundidad, porque sí o sí tienes que hacer una parada de seguridad. Y además estás rodeado de demasiados tiburones, entonces eso da un poco de miedo. Y si no tienes experiencia previa con fauna marina, te puede sorprender mucho. Uno sabe que estos animales normalmente son inofensivos, pero hay que seguir ciertas medidas porque al final son animales salvajes y los tiburones son como más propensos a atacar
Pero bueno, increíble. Si ya han hecho buceo y si tienen experiencia, háganse el Open Water, y si ya tienen el Open, háganse el Advanced para que puedan disfrutar de estas actividades que son inolvidables. Y el buceo acá en Maldivas lo recomendamos con The Dive Squad. Ellos nos lo recomendaron. Sea Monkey Maldives, que fue con los que hicimos todas las primeras actividades del video anterior, porque hay otras escuelas de buceo que han tenido inconvenientes con algunos turistas. Incluso hay un video que se hizo súper viral de que un tiburón mordió a una persona, y eso es sencillamente porque no hay suficientes guías como para que estén rodeando a todo el grupo y tomen algunas medidas cautelares para que los tiburones no se acerquen tanto, además de que tienen como unos palitos de metal con los que pueden ahuyentar a los tiburones si se están acercando mucho. Y de hecho, bueno, nosotros entramos a una de esas escuelas donde ocurrió uno de esos inconvenientes. El inconveniente básicamente fue que un tiburón le mordió la cara a una persona. no lo mató, pero básicamente le destruyó la cara. Y el guía que nos acompañó en las otras experiencias de apnea nos dijo: miren, esa escuela es un poco irresponsable, yo les recomiendo estas otras dos. Y al final escogimos una de esas dos, y de verdad fue perfecto porque éramos 10 personas, 10 turistas en total, y habían como 20 guías. O sea, fue una locura, estuvimos súper protegidos. así que ya saben, si vienen a Maldivas, The Dive Squad en Mafushi. Obviamente en otras islas habrán otras escuelas, pero nosotros les recomendamos lo que probamos y de verdad garantizamos que el trabajo es increíble. Excelente. Acá pueden ver otro tipo de habitaciones que tienen una piscina un poco más grande, pero tienen salida a la playa directamente a escasos metros. A diferencia de nuestra habitación, que tiene salida al mar, pero no tiene playa como tal, o sea, no tiene arenita. También es bastante grande, tiene un patio, pero bueno, ahí pueden ver un poco de cómo se ve. Y a través de la página web de este hotel pueden ver todos los precios de todos los tipos de habitaciones, que es sumsillanojubeli.com.
Mis locos, para quienes vieron el video de los roques que publicamos hace un par de semanas y les contamos que teníamos un producto próximo a lanzar, pues ya está disponible y es nada más y nada menos que... Las toallas de microfibra, tenemos nuevas imágenes y nuevos tamaños. Aquí pueden ver a Cayo de Agua, por acá tenemos el maravilloso Salto Ángel y tenemos dos nuevas medidas, una que es 40 por 80 y es perfecta para llevar al gimnasio. No la tenemos acá para que la puedan ver, pero sí les voy a poner fotitos. Y tenemos esta enorme de 180 por 180 para acampar, para llevártela a la playa, a la montaña. De hecho, cuando fuimos a la isla Mauricio ya la teníamos y nos poníamos mi hermana, Emma y yo aquí acostaditos los tres. Miren qué deliciosa. Y lo mejor de todo es que logramos bajar los precios y subir la calidad. ¿Cuánto cuestan, Ñiñi? ¿Cuánto cuestan? Este que tienen acá tiene un costo de $30. Y esta que está allá, antes costaba 35 y ahora la van a poder adquirir por $20. Y la chiquitica para gimnasio la tienen en $13. ¡Epa! Ese número es peligroso. Es la buena suerte para los que creen en la magia. Así Para los es. que creen en la brujería, mala suerte. También tenemos otro modelo de este tamaño que es de Blue, la guacamaya, que fue la toalla más vendida, que tanto les gustó, pero decidimos poner otra fotografía de la guacamaya para los que adquirieron el modelo anterior, tengan ese modelo anterior, o esa fotografía anterior de Blue. Esta vez tenemos una que es vertical, mientras que la otra era horizontal. Nos gusta evitar repetir imágenes. Por favor, miren los detalles, la calidad de la imagen, el arco iris. Esta foto fue tomada con cámara mientras volábamos en helicóptero. Esta fue tomada con el dron en Boca de Cote. Y esta también fue tomada con dron en Cayo de Agua. ¿Y cómo pueden adquirirlas? En la descripción de este video les voy a dejar el teléfono de WhatsApp de nuestra tienda Locos Store. Y también la van a poder pedir por Amazon. ¡Sí! Finalmente vamos a tener nuestras toallas en Amazon Estados Unidos, pero si ustedes son de México o Canadá también la pueden pedir, solo que el envío se va a demorar un poquito más. Con todo y eso va a ser muchísimo más económico a que nos las compren en Venezuela y les va a llegar pues mucho más rápido a que hagamos un envío por DHL desde Venezuela, que era nuestra primera limitante al por qué no vendíamos afuera, porque solo el envío costaba como 40 o 45 dólares, o sea, más caro el envío que la toalla en sí. Ahora las toallas las van a tener disponibles y quienes tengan Amazon Prime, pues envío gratis, o sea, una belleza. Vamos a detallar un poquito la toalla. Por un lado tiene la imagen, por el otro lado es unicolor y el bordado está precioso, súper bueno, que era lo que estábamos querreando con las toallas anteriores, como que queremos algo más fuerte, más guerrero, más loco de viaje. Ya lo tenemos y lo puedes adquirir ya mismo. ¡Qué emoción! Bueno, esa toalla ya casi se fue para... ustedes saben para dónde. Viajeros, hemos estado trabajando prácticamente todo el día. Miren ese tiburoncito. Ahorita fue que sacamos tiempo para ir a hacer snorkel. Son las 4:45 de la tarde. Y dijimos, vamos a terminar de hacer toda la chamba hoy. A pesar de que nos vamos mañana, vamos a hacer late checkout para salir como a las 5 de la tarde de este hotel. Pero este video lo vamos a terminar hoy para que nos quede, bueno, prácticamente un día completo para relajarnos. Ahora nos dijeron que por donde estaba la escuela de buceo hay como un muelle y ahí se hace un buceo que se pueden llegar a ver tortugas, tiburoncitos pequeñitos como el que les acabo de mostrar, entre otras cositas. Ojalá tengamos suerte. Y lo mejor de todo es que es gratis. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros equipos. Ay, pero estoy tan triste. Hay como 5 restaurantes y estábamos reservando ahorita para cenar hoy en uno, almuerzo, cena. Y exacto. Resulta ser, pues, tenemos hambre. Aquí donde nos ves tenemos hambre. ¿Por qué almuerzo cena? Porque estamos ahorrando.
Este es un viaje de Maldivas lujoso, pero de bajo presupuesto. Y nada, todo está full booking. Y lo único que queda disponible es que sí, comida tailandesa y comida india. Pero ambas son muy picantes y como que no nos provoca nada picante. O el buffet. El buffet cuesta $65 por persona. Y el problema del buffet es que tú no sabes con qué te vas a conseguir. Puede que sean cosas muy ricas o puede que sean cosas muy asiáticas. Slash picantes. A mí me encanta, de verdad, a mí me encanta todo lo asiático y tal, pero a Ñeñita obviamente no le Me gusta cae muy el picante. mal, no me juzguen, me cae súper mal. Es comida muy condimentada, es comida muy fuerte en sabores y sí, soy más sencilla. Entonces bueno, yo trato de adaptarme siempre a todo, pero con la comida ya le dije una intoxicada en cada viaje. Una sola te acepto. Ya no 2 ni 3. Nos intoxicamos con un atún en Mafushi y horrible, o sea, horrible que nos pusimos rojos como unos tomates. A mí se me empezó a trancar la garganta y me estaba costando respirar. Taquicardia, idas al baño, ustedes saben para qué. No, fue triste. De hecho, perdimos prácticamente un día por estar enfermos. Yo le dije a Emma, me siento demasiado mal, yo no me voy a poder parar mañana a las 5 de la mañana para la actividad. Por ende, dejamos de ver tortugas. Entonces no quiero que nuestro regreso a Venezuela yo esté enferma en el avión. No. No, y gracias. ya va. Nos faltan 3 días de viaje ahora. Vamos. Maldivas, Sri Lanka. Sri Lanka, Estambul. Estambul, Madrid. Madrid, Caracas. Gracias. De verdad que no, tenemos que cuidarnos. Tengo sentimientos encontrados con Maldivas. ¿Por qué? Porque yo me esperaba estos lugares así donde tú, conchale, no es por nada, pero $500 o más, no les vamos a decir exactamente cuánto hemos pagado todavía. No, ya lo podemos decir, ya el video está casi por el final. Okay. Sí. ¿Cuánto fue que pagamos por noche? Nosotros aquí pagamos $445 la noche, pero tienen que tener en cuenta, como les he comentado a lo largo del video, que ese no es el precio total que van a gastar. Si son $100 por almuerzo y cena, entonces... No, pero ya va, el venir para acá tienes que pagarlos con ellos sí o sí, ¿y eso cuánto dinero es? Exacto, $250 los traslados por persona. Exacto, bueno, súmale todo eso. Y siento que para el montón de plata que estamos pagando no lo veo como una experiencia de lujo. O sea, yo creo que el lujo no necesariamente tiene que estar ligado al precio. Puedes tener cosas un poco más accesibles y sentir que estás igual en un lugar de lujo. Sí, miren, haciendo un recuento de todo lo que hemos gastado. Fueron $900 las 2 noches de hotel. Para que ustedes digan, mire, yo quiero vivir esa experiencia en ese hotel que se ve bonito y tal. $900. $500 en traslado, los cuales nosotros solo pagamos 250 porque nos trajeron desde Mafushi y bueno, tuvimos toda la discusión que ya les contamos. Pero van a tener que pagar $500 desde el aeropuerto. Serían 1,400. Y suponiendo que ustedes vengan 3 días, 2 noches y el primer día ya se vengan almorzados para no tener que gastar el almuerzo acá, tendrían que hacer cena aquí, el desayuno está incluido, entonces almuerzo y cena el día siguiente y ya desayuno el último, o sea, 3 comidas fuertes. Ponte $100. Nosotros ayer gastamos $110 por persona. Hello, going to the reception? Thank you. Estamos tomando el autobusito. Ajá. Si quieren hacer alguna actividad extra también es un montón de dinero más. Entonces es costoso. Y siento que no sé, por ejemplo en Costa Rica nos quedamos en un hotel espectacular que valía prácticamente lo mismo y ahí yo me sentía en una experiencia de lujo. Aquí sí que estoy pagando lo mismo, pero no estoy viviendo el lujo que me soñé. Lo de Costa Rica fue otra cosa, pero no valía lo mismo, valía $1,500 la noche. Bueno. Ojo, ese no lo pagamos, porque bueno, hicimos una colaboración con ellos, Macanda, y volveríamos 1000 veces porque es una de las experiencias más brutales que hemos tenido, pero sí, es bastante costoso. En conclusión, si quieren venir para este hotel, van a tener que gastar aproximadamente unos $1,700, $1,800 ya estando en Maldivas, sin contar los pasajes de Maldivas. O sea, desde Madrid, en promedio, un boleto vale entre $800 o $1,200, dependiendo de la temporada en la que vengan. Así que si le suman
2 personas, o sea, $2.400 más los 1.800 de aquí, son como $4.000 para pasar 3 días y 2 noches. Y todo ese tiempo de vuelo y tal, está complicado. Por lo general, cuando uno viene a Maldivas, pasa más tiempo, así que ya pueden sacar su cuenta. Ya llegamos al punto en donde vamos a hacer snorkel y puedo terminar mi idea. Si ustedes me preguntan, ¿vale la pena pagar tanto? Honestamente, depende de cada uno de ustedes. Si tienen, no sé, 200, 300, 400 mil dólares en sus cuentas y quieren gastarse 4, 5, 6 mil, porque como les digo, no van a venir a Maldivas por 3 días y 2 noches, entonces se terminarán gastando 8, 10 mil dólares. Bueno, quizás el dinero no represente un gran porcentaje de su cuenta de banco. Ahí obviamente les diría, vénganse. Ahora, si son como nosotros, que lo que buscamos está allá, o sea, lo que nosotros queremos ver está en el mar, y las actividades no solamente es que son más costosas acá, sino que no hay tantas actividades, porque por lo general las personas que vienen a un resort de lujo es para estar en el resort de lujo, no para hacer actividades. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo que hagan como hicimos nosotros, que pasamos 4 noches en Mafushi o en cualquiera de las otras islas locales, porque además las actividades, miren, por $35, $40 y hasta el día que hicimos absolutamente todo, $100, que me pareció muy buen precio para todo lo que hicimos en Mafushi, está bien. Así que, bueno, entre gustos y colores, seguramente ustedes vienen, se quedan aquí mismo y tienen una experiencia totalmente diferente. Así que nosotros solo les estamos compartiendo lo que vivimos, lo que sentimos, pero no dejan de hacer nada ni por nosotros ni por nadie. Vivan ustedes sus propias experiencias y saquen ustedes siempre sus propias conclusiones. Y ojo, no quiero que me malinterpreten, no estamos siendo malagradecidos, de verdad que estamos disfrutando cada minuto en este resort, que es una belleza. Pero si ustedes nos preguntan personalmente, ¿vale la pena pagarlo? Ahí es donde tenemos, bueno, sentimientos encontrados. Exacto. Ahora vamos para el agua. ¡Wow! Vaya que espectacular estuvo ese snorkel, mis locos. Y miren, reitero lo que digo, lo que nosotros venimos a hacer a Maldivas está ahí, en el mar. Qué belleza ese tiburón punta negra. Me puse a perseguirlo. Esos tiburones son como de arrecife y no suelen hacer nada. Así que yo, bueno, me le puse ahí detrás de la cámara. Pero también vimos un montón de pececitos espectaculares. Y mañana, que es nuestro último día, pues pasaremos prácticamente todo el día ahí metidos haciendo snorkel y disfrutando de la hermosa naturaleza de este país. Vamos a dejar este video hasta acá y quiero que me cuenten qué les pareció este resort, si se animarían, si lo pagarían, si consideran que está a buen precio o que está muy costoso. Y si vieron el video anterior de Maldivas con bajo presupuesto, ¿por cuál de las dos opciones se quedan? Así que nada, los estaré leyendo por ahí. No olviden seguirnos, comentar, darle like
y quedarse viendo porque nos vemos en unos próximos días con un nuevo video.